Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos desde acá de mi canal, Ulises Catriel Cuenca, soy yo y estoy haciendo, bueno, lo que es el ciclo de entrevistas, en donde, bueno, ahora voy a estar, invitando a Guillermo Castelo para poder charlar, que bueno, es el invitado del día de hoy, es el referente del liberalismo hoy en lo que tiene que ver la provincia de Buenos Aires, que hoy es Avanza Libertad. Ahí le mandamos la solicitud. Ahí ya se va a empezar a compartir la pantalla y vamos a empezar a hablar con él. La verdad que va a estar muy bueno, vamos a tener mucho para hablar. ¿Cómo andás, Guillermo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ulises? ¿Qué decís? ¿Cómo se ve ahí? Ahí se ve perfecto, te veo perfecto, Guille. ¿Vos me ves bien? Bueno, no me veo bien yo, me veo con mucha luz ahí en el... Bueno, pero si vos me ves bien, eso es lo importante, que la gente me vea bien. Yo te veo bien a Excelente, vos, perfecto. ¿Cómo excelente, estamos? Guillermo. Todo bien, por ahora, digamos, encerraditos en la cuarentena, porque bueno, como verás, Mar del Plata, si bien dice que tiene bastante, digamos, libertad en ese sentido, creo que estamos pifiándole bastante. O sea, ya sabrás del tema de toque de queda y demás. Sí, sí, el gobierno en general, el gobierno nacional y provincial le ha pifiado demasiado desde el principio, ¿no? Desde el 19 de marzo. Para Exacto. privilegiar, como ellos decían, para privilegiar la salud y la vida y demás, se terminaron fundiendo a todo el mundo y con los estándares y con los números peores, digamos, de todo el continente americano, ¿no? En cuanto a cantidad de muertos por millón de habitantes. Ha sido un fracaso estrepitoso, no Ujú, solamente en lo económico, sino también en lo sanitario, ¿no? ujú. Pero bueno, ese es el estado que tenemos, es un estado malo, un estado ineficiente, que no soluciona problemas, sino que los crea, así es el Ujú, estado argentino, ujú, grande, elefantiásico, pesado, ujú, caro, no solo no resuelve los problemas, sino que los agrava. Y acá ha quedado muy patente con el manejo de la pandemia, ¿no? Porque ujú, ha destruido miles de puestos, millones de puestos de trabajo, han cerrado miles de empresas, de comercios, de fábricas, han llevado la desocupación y la pobreza a niveles récords y ujú. encima no han resuelto nada el tema sanitario. Fíjate vos que todavía estamos peleando por conseguir una vacuna que medianamente esté homologada a nivel internacional. Tenemos una vacuna que es una media vacuna rusa, que Ujú, no ha pasado las pruebas de ningún tipo, ahora vamos a comprar la China, pero ujú. digamos, todo está hecho de una forma digamos, muy chapucera, ¿no? Muy improvisada. Así es el kirchnerismo, que se subió a un estado, digamos, horrible, elefantiásico e ineficaz, y estos tipos lo han llevado hasta el extremo de la ineficacia, ¿no? Eso es lo que tenemos. Justamente decías del Estado, obviamente elefantesco, muy grande, y bueno, muchos a veces bueno, se puede ver en las redes y demás, que piden que otra vez puedas representar a todos los argentinos dentro de lo que es el Congreso provincial, porque te han visto que le has representado tanto las ideas de la libertad como también el límite al Estado en lo que es aplastar las libertades individuales de la gente. Quisiera saber, y yo obviamente creo que también todos los que nos están viendo y escuchando, si pudieras explicar cómo sería la necesidad o cómo podría empezarse a disminuir lo que sería el Estado desde la provincia. Mira, la provincia de Buenos Aires, todos saben que es el 40 y pico por ciento tanto del producto como de la cantidad de habitantes, de, digamos, de lo que produce en general, ¿no? De la República Argentina. Buenos Aires siempre está en un 37 y 40%, ¿no? Ujú, La provincia de Buenos Aires está de alguna manera financiando al resto de las provincias del país, ¿no? Mediante el sistema de coparticipación que tenemos y de que provincias que gastan más de lo que recaudan son, digamos, financiadas por la provincia de Buenos Aires, por Capital y por alguna otra provincia más importante como Santa Fe o Córdoba o Mendoza. Pero la provincia de Buenos Aires produce el 40% del producto y recibe en contraprestación solamente el 20%. Es una provincia que es inviable así como está, ¿no? Y es inviable porque diferentes gobiernos, empezando por el gobierno ujú, radical, esto hay que decirlo, en la época de Alfonsín, sí, la provincia de Buenos Aires entregó pasivamente, digamos, sin chistar, casi 8% de su producto, digamos, a esa coparticipación y nunca más la recuperó. ujú, Y los diferentes gobiernos, que han sido gobiernos sumamente unitarios, pese a que se definían de otra manera,
digamos, centralizaron más el poder económico y financiero justamente en el gobierno del Estado Nacional, a expensas de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, digamos, más fuertes. Pero el problema que tenemos en Argentina es que la provincia de Buenos Aires está, digamos, financiando las locuras, el clientelismo y el feudalismo que se vive en Formosa, Catamarca, La Rioja y otras provincias que han terminado siendo casi inviables, ¿no? Porque gastan mucho más de lo que recaudan y lo estamos pagando nosotros, en definitiva, los bonaerenses. Quieras o no, con nuestros impuestos estamos bancando que Fellner o que estos gobernadores feudales se den la gran fiesta, ¿no? Tienen un nivel de empleo público estas provincias del 40, 50%, ¿no? Es decir, son todos empleados públicos, la actividad privada es imposible ahí, porque si no estás en un acuerdo con el gobernador, no podés tener su actividad privada, o porque la tienen los amigos del gobernador. Hay provincias que están en un sistema precapitalista, ¿no? Y son varias las provincias, ¿no? En el sur también pasa lo mismo con Santa Cruz, ¿no? Esto me parece que hay que hacer una gran reforma impositiva nacional, y hay que hacer una reforma de la ley de coparticipación, que cada una de las provincias viva con lo que recaude y un poquito más. La nación puede, digamos, ayudar a una u otra, pero no de la forma que lo está haciendo ahora. Vuelvo a repetir, hay provincias cuyo ingreso es el 30 o 40% de las rentas que reciben, o sea que es infinanciable. Y esto hay que reformarlo. Estas grandes reformas que tiene que hacer la Argentina y que viene pateando de hace un montón de tiempo, lamentablemente el peronismo no la va a hacer nunca porque no le conviene, porque se termina su negocio, ¿no? Exacto. Pero ahí, digamos, Cambiemos tenía que haber hecho esas reformas estructurales, una nueva ley, leyes laborales nuevas, digamos, una reforma en serio del sistema previsional, ¿no? Una reforma del Estado, una reforma electoral, como te dije, reforma de las leyes laborales, que no es una sola, son varias, y esto no se hizo. Lamentablemente ahí tuvimos una oportunidad desperdiciada, y lo que nosotros estamos proponiendo ahora con Esper, Milei, Rosales y todo este grupo, digamos, que se ha asomado de nuevo a la política, digamos, desde un lugar donde, digamos, no existía esto, ¿no? Hace mucho tiempo que en Argentina no existe un centro derecha o un centro liberal. Nosotros estamos tratando de construirlo y haciendo estas propuestas que son distintas, ¿no? Distintas por supuesto, a lo que propone el peronismo, que es más Estado, más intervencionismo, más Estado presente, más corporaciones, más sindicatos, por un lado, y por otro, ser distintos también a la experiencia frustrada, por lo menos en el plano económico, de lo que fue Cambiemos. Así que nosotros estamos intentando una tercera vía distinta a la del peronismo, distinta a la de Cambiemos, que hace hincapié en esto, en una reforma fuerte del Estado, en achicar el Estado, en bajar los impuestos, en devolverle la actividad privada a los individuos, ¿no? Y que el Estado te saque la pata encima, terminar con las regulaciones, o por lo menos acotar las regulaciones, ¿no? Que en Argentina asfixian cualquier actividad económica. Un chico que quiere hacer un emprendimiento se vuelve loco, termina perdiendo plata, y a los 5 meses está tomándose un avión en Ezeiza porque te estrangula, digamos, el nivel impositivo y de regulaciones que tiene cualquier actividad económica comercial en este país. Digamos, no es apto para la competencia, para la gente que quiere ascender socialmente. Este país te arruina, digamos. Las empresas que se han ido. Las empresas muchos se han ido. Se han ido empresas, se va gente también, chicos jóvenes que podrían ser, digamos, una fuente de ideas, de renovación. No hay ascenso social en Argentina. Argentina es el único país del mundo que los hijos están peor que los padres y los padres están peor que los abuelos. Esto no ha pasado nunca. Creo que ha pasado en algún país que ha tenido una guerra o alguna situación catastrófica, pero a Argentina lo viene sucediendo esto en los últimos 60, 70 años, ¿no? Cuando los abuelos, mis abuelos vinieron de Italia, la esperanza era que los hijos estén mejor. Y ahora está pasando lo contrario, se ha invertido acá. Está la deficiencia y la enfermedad que tiene nuestro sistema económico y social, que pasa lo contrario de lo que está pasando en el resto de América, o en el resto del mundo, se quiere, ¿no? Que los hijos vivan mejor que los padres, y eso no está sucediendo. Se terminó el ascenso social. El peronismo ha destruido, pese a que se llena la boca hablando de igualdad de oportunidades y etcétera, etcétera, ha destruido el ascenso social en Argentina. Los únicos que ascienden acá son los que se meten en la política o los amigos del poder, digamos, los empresarios que se hacen amigos del poder, etcétera, etcétera, ¿no? Me quedé sin luz. ¿Se ve ahí? Ahí se te ve más o menos por la luz de atrás. Ahí está. Bueno, esto es algo que vamos a empezar a tener de vuelta, ¿no? Que ya habíamos dejado atrás, que lo vivimos muy, muy fuertemente en la época de Alfonsín,
Después con Menem hubo inversiones en el sector privado, sobre todo en la electricidad, por supuesto en la telefonía y demás, pero con el kirchnerismo ahora vuelve el gas regasificador, ese monumento a la corrupción que era el barco este de Vido, ¿no? Que traía gas regasificado. Eso volvemos a vivirlo ahora, y vamos a empezar a tener cortes de luz en el verano, ¿no? Vamos a tener cortes de gas en el invierno, todo esto va a pasar de vuelta, porque el peronismo destruye la actividad privada, la asfixia, no cree en las inversiones. Fíjate que Kicillof, la máxima de Kicillof ha sido justamente decir que le parece un concepto horrible la seguridad jurídica. Bueno, si no hay seguridad jurídica no hay inversiones, Kicillof. Si no hay inversiones, no hay empleo. Si no hay empleo, digamos, vamos a vivir todos como Venezuela, digamos, recibiendo algún cheque del Estado todos los meses. Este es el modelo que quiere el gobierno y al cual nosotros nos oponemos y le vamos a justamente oponer una alternativa este año en las elecciones. Me gustaría, perdón por la rapidez de hacerte esta pregunta, ¿no? Sin haber llegado ni siquiera a la mitad de la entrevista, pero, bueno, me la debo para poder hacerte la siguiente. ¿Vas a ser precandidato en el 2021? Mira, vamos a ver, digamos, estamos armando un frente electoral con muchos partidos políticos, movimientos, estamos tratando de hacer algo bien amplio. Por supuesto, con la última incorporación de Javier Milei, hay varios partidos que están pidiendo pista, que están queriéndose sumar, porque nuestro movimiento, nuestro sector está creciendo las encuestas, ya estamos terceros, digamos, con un 10, un 12%, y a medida que se acerquen las elecciones, lo que va a suceder es esto, que mucha gente que está, digamos, desconforme con la vieja política, o que viene de alguno de los partidos políticos tradicionales que está viendo que no hay salida, ¿no? Con este bipartidismo imperfecto que tenemos y se está acercando a este nuevo frente que se llama Avanza Libertad. Yo voy a hacer lo que sea necesario para el crecimiento de este frente. Si tengo que ser candidato, seré candidato, y si no, acompañaré o estaré en alguna fase, digamos, del año electoral. Estaré, digamos, acompañando de la manera que sea más conveniente para todo este esquema que están haciendo, y que vamos a dar una sorpresa, ¿eh? Yo creo que este año vamos a dar una sorpresa electoralmente, y en el 2023 más todavía. Parece que esto está en franco crecimiento, está en ascenso. Vuelvo a repetirte tu pregunta, no la esquivo, digamos. Voy a estar en el lugar donde sea, digamos, más eficiente, más oportuno, donde pueda hacer mejor al crecimiento de este espacio, que está todo por construir, y que invito yo a la gente a que se sume, porque el sistema está arruinado, el sistema de bipartidismo está arruinado, y hay que pensar en nuevas alternativas y nuevas ideas que no se han aplicado en el país en los últimos 70 años, y que cuando el país la aplicó, Ulises, vos lo sabés, vos sabés de historia, cuando el país aplicó esas medidas que están en la Constitución, en definitiva, ¿no? Las ideas de la Constitución, las ideas de Alberdi, que fueron las ideas que llevaron adelante la generación del 80, Argentina pasó de ser un tolderío, como era en el año 1860, a ser el primer país del mundo en ingreso per cápita en 30 años. En una generación y media, Argentina pasó de la nada, digamos, de pelear contra los malones de indios a ser una potencia mundial en ese momento, ¿no? ¿En base a qué? En base a respetar a la actividad privada, no meterle la pata, digamos, arriba de los individuos, de que florezca los negocios, digamos, de un Estado chico, pagable, de pocos impuestos, de bajas regulaciones. Argentina se hizo rico así. Venían inmigrantes de todo el mundo para hacerse la América, y había ascenso social, por eso está lo de Mi hijo el doctor, ¿no? Que era un mito de esa época. La gente venía acá porque acá se vivía mejor que en el resto de los países de Europa, en casi todos. Se vivía un poco menos o peor, digamos, que en Estados Unidos, o que en Australia, o que en Canadá, pero digamos, el ingreso per cápita era mucho mayor que toda Europa, por supuesto, que Japón, que Corea y demás. Y por eso la gente venía, ¿no? Por eso venían los inmigrantes, venían digamos, a establecerse, porque se vivía bien, tenía un diferencial de salarios respecto del resto del mundo muy importante. Y Argentina fue grande, se hizo grande con eso, se hizo grande con un Estado chico, que el Estado no le rompía las pelotas, no lo mataba de impuestos, no lo mataba de regulaciones, y Argentina fue grande. O sea, no tenemos que mirar lo que está haciendo, digamos, Chile, o lo que está haciendo Nueva Zelanda, Australia. Tenemos que mirar nuestra historia para darnos cuenta de que se puede volver a ser un país grande, ¿no? Copiando lo mismo que hicimos nosotros, no que hicieron otros países. Aparte, bueno, la pregunta aparte de inicio que te hacía, es porque, bueno,
aparte de esto, uno que siguió, y aparte, bueno, la gente también puede ver en tus redes que hasta subiste todo lo que vos hiciste en tu periodo legislativo, hiciste cosas grandiosas y tuviste aparte que ser víctima de las críticas de los medios y de los sectores de la izquierda y del socialismo y hasta del kirchnerismo cuando saliste a defender a Uber, cuando propusiste la libertad de tránsito, por ejemplo, cuando proponías el proyecto de ley antipiquete, o también, bueno, cuando hacías mella de lo que eran los vouchers de educación, que eso me gustaría después que lo expliques cómo es para la gente, Vale, porque, sí, sí, sí. porque obviamente viste que muchos hablan del voucher de educación y por ahí a veces en la tele es imposible y quiero que tengas el espacio para poder explicar bien cómo se implementaría. Y yo quería decir, va a ser, si te tocara, ¿no? Supongamos que te tocara para poder volver tanto a la provincia o quizás un lugar en nación, si vos seguirías con esos proyectos evolucionándolos o ves proyectos nuevos que también se te ocurrieron o demás, de tu experiencia legislativa, de poder empezar a implementarlos o asesorar también, ¿no? Tanto a Esper, Milei, que son, digamos, outsiders de la política y que vos con tu visión y con tu experiencia les podés decir, mira, el camino es por acá, se puede hacer esto, se puede empezar a hacer lo otro. Sí, lo que yo tengo ahí de ventaja, ¿no? Es justamente que he pasado 4 años en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y yo he agotado, por lo menos a nivel provincial, he agotado todos los proyectos que yo quería presentar en su momento, los he presentado, los he peleado, Mira. los he discutido en los medios, a vos te consta eso, ¿no? Me he peleado no solamente con los kirchneristas, sino también con los compañeros de mi bancada, ¿no? Exacto, Eh, sí. Con lo pero de bueno, Uber más, con lo de Uber te pegaron sí, más todavía. me peleé con el radicalismo, con el jefe de mi bancada, me peleé con lo de quitarle los planes a los piqueteros, también Exacto. tuve unas peleas importantes con el ministerio. Fueron varios de estos proyectos, digamos, que no son usuales en la política argentina, porque uno en la política argentina trata de ser condescendiente con el poder o con las corporaciones, pero yo fui fuerte contra las corporaciones. Yo presenté un proyecto para privatizar el astillero Río Santiago. La gente no conoce, pero eso es un elefante blanco ahí. Yo lo denuncié en su momento en el programa de La Nata, también es un elefante blanco que nos cuesta a los bonaerenses miles de millones de pesos por año para hacer nada, porque el astillero Río Santiago tiene 4.000 y pico de empleados que no hacen nada, se rascan el higo todo el día, hace 10 años que no hacen un barco, ¿no? Y los estamos manteniendo nosotros con nuestros impuestos, es una locura eso. Para la gente Entonces, también, que es de bueno, que no es de Mar del Plata, pero es de la provincia de Buenos Aires, entender que la mafia del puerto es la mafia del puerto, o sea, ha habido muertes y etcétera, o sea, no es que es meterse en el puerto y listo y ya está, y querer privatizar, sino que también hay una persecución, una mafia muy grande detrás, desde los sindicatos hasta los cabecillas del puerto, que son 3 apellidos que por ahí no quisiera nombrar para no meterte en más problemas encima. no, pero está bien, digamos, está bien rumbeado lo que vos decís, porque en Argentina, digamos, entre las mafias y los sindicatos están de alguna manera cogobernando hace un montón de tiempo, ¿no? Fíjate vos lo que está sucediendo ahora con la educación. Vos preguntás en cualquier encuesta y hay un 90% de la gente que quiere que vuelva la educación presencial. Es el único país del mundo que tuvo un año cerrado las escuelas, ¿no? Y cuando el resto de los países ya están en la segunda ola y demás, con todos los peligros que acarrea, están todos dando clases. Fíjate, Merkel ha dicho, yo no voy a cerrar las escuelas y si la tengo que cerrar, lo último que voy a hacer es cerrar las escuelas y si tengo que cerrar, lo primero que voy a abrir va a ser las escuelas. Digamos, hay un concepto a nivel internacional de que cuando vos cerrás las escuelas estás perjudicando a los más pobres, a los más vulnerables, porque son los que no tienen acceso a internet, donde las maestras tampoco tienen la posibilidad de dar clases, porque no tienen conectividad, ¿no? Entonces perjudicás justamente a los que el gobierno dice defender. El año pasado se calcula que hay 2 millones de chicos que dejaron la escuela, ¿no? Y esos chicos son los chicos que no tienen acceso, digamos, a las redes o a internet o no tienen computadora. Digamos, es una medida muy regresiva esto y que uno lo escucha a Baradel y sigue insistiendo con lo mismo. Escuchaba a Baradel o a la gente de la CETERA y te dicen, no, este año no vamos a ver, no va a haber clase de vuelta hasta que no esté el último docente vacunado, hasta que no tenga la infraestructura. Y eso es imposible hacer. Y queremos vacunar a todos los docentes, vamos a pasar 3 años sin clases, ¿no? Por eso justamente la clase pública que yo di en diciembre, que ahora la vamos a repetir la semana que viene con Esper, con Milei acá en Mar del Plata, vamos a hacer una clase pública para concientizar a la gente, a la población, para mostrarle que es posible dar una clase
va a ser una clase abierta, pero que es posible con protocolos, como hace el resto de los países del mundo, con distancia, con barbijo, con lo que sea, volver a las escuelas presenciales, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, y vuelvo a lo mismo, digamos, Argentina está de alguna forma trabada, está cooptada por estos sindicatos que son los que manejan el país, y te hablo de Moyano, te hablo de este que hablabas vos de las vías navegables, que ya terminó preso y después salió de vuelta, te hablo de Baradelli, como eso es un montón, digamos. El país está trabado por intereses sindicales que, por supuesto, no quieren que nada cambie. Por eso hacer reformas acá es muy difícil, por eso Cambiemos fracasó, se quedó a mitad de camino, porque no fue fuerte contra estos intereses creados que son los sindicatos que manejan gran parte del país. Pasa lo mismo con los gastronómicos, en todos lados tienen sus kioscos, ¿no? Y traban cualquier desarrollo. Y este país se ha convertido en un país hipercorporativizado, donde 4 o 5 son los que manejan las cosas, y la gente que quiere acceder a puestos de trabajo o ascender socialmente, no tiene espacio, porque está repartido, el país está repartido entre 4 o 5. Y eso es lo que hay que romper, ¿no? Hay que romperlo fuertemente. Por eso hay que ir contra los sindicatos, hay que plantearle que el sistema educativo no es de ellos. Ellos son solamente productores del sistema educativo, pero los usuarios somos nosotros, somos los padres y los hijos, los chicos que van a la escuela. Esa es la lógica que hay que romper. Por eso después yo te voy a comentar este tema de los vouchers, y otro tema que yo también presenté en su momento, que ya que hablamos un poco de mis proyectos, el tema que hoy hubiese sido, digamos, hubiese destrabado esta negativa de los gremios a volver a dar clases, que es justamente la declaración de la educación pública como un servicio esencial. Yo presenté este proyecto, lo presenté 2 veces. De verdad. Por supuesto que no me acompañaron ni siquiera los míos, pero fíjate vos que la semana pasada el Senado de la Nación, de senadores de Cambiemos, presentaron un proyecto a nivel nacional, igual que había presentado yo a nivel provincial, ¿no? Digamos, y es un proyecto para presentar a nivel provincial porque la educación es provincial, no es nacional. Pero cuando en su momento, digamos, ellos eran gobierno y no apoyaron mi proyecto, ahora que son oposición, presentan un proyecto similar al mío. Es decir, hay falta de coherencia ahí. Y vuelvo, la educación, si hubiese sido decretada mediante una ley, servicio público esencial, ahora no lo tendríamos a Baradel, digamos, extorsionándonos a todos con que no vuelven a las clases y demás, porque tendrían que volver, porque si no, digamos, el gobierno... Hola, ¿me escuchás ahí? Escuchar bien? ¿Ahí me puedes escuchar bien, Guille? Te escucho, sí. Te estaba diciendo que, bueno, que obviamente uno de los proyectos que era muy importante, que esto va de la mano un poco con lo que es el sistema de vouchers, el tema de, bueno, de haber declarado la educación esencial, y ahí no hubiésemos básicamente deshecho de lo que es un poco la mafia sindical, no por completo, pero obviamente hubiese sido una gran parte y una gran ayuda. ¿Vos crees que también el sistema de voucher sería también otra forma de poder correr del medio totalmente a lo que es la mafia sindical, a lo que es también el curro de los políticos con la educación pública? Mira, se cortó un poco lo que me parece que me estabas preguntando por el sistema de vouchers. El sistema de vouchers es un sistema que rompe la lógica de lo que es el financiamiento de la educación en Argentina, ¿no? Que es un monopólico, en definitiva, porque es el Estado el que fija las reglas y el que... hay un sistema privado, pero el Estado en definitiva es el que te fija los contenidos mínimos y te fija los niveles salariales y demás. Lo que está sucediendo en Argentina, y sobre todo este año, ¿no? Es que la gente paga impuestos, o sea, hay como una triple imposición, fíjate vos, la gente paga impuestos para mantener el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo general, como Baradel y demás, el público. Después, o sea, paga impuestos para mantener ese sistema. Después hay muchos, casi 50% en la provincia de Buenos Aires, que además pagan la cuota del colegio privado. Están pagando 2 veces la educación. Y después con el tema de la pandemia y de la cuarentena, hay muchas familias que han mandado a sus hijos a profesores particulares, o sea que hay una tercera imposición, paga 3 veces por lo mismo, ¿no? Lo que dice el sistema de vouchers, que es un sistema de vales que se está aplicando en Suecia, en Holanda, en varios estados de Estados Unidos, en Chile incluso, es que el Estado a vos te da un vale por determinada cantidad de punta. Entonces, vos ese vale lo haces valer en tu escuela, en la escuela que vos elijas, ya sea una escuela privada o una escuela pública, ¿no? Justamente para evitar que pase esto de la doble imposición, de uno estar pagando la escuela privada y a su vez estar pagando la escuela pública. Entonces a vos te dan este voucher y vos lo utilizás en cualquier escuela que vos quieras, que vos puedas elegir, es decir, amplía
la opción, la libertad de elección de los padres, en definitiva. Una autonomía parental. Claro, vos dejás ese voucher, ese vale, en la escuela que a vos te gusta más o que pensás que es mejor o que es más eficiente y demás. Entonces, las escuelas, tanto públicas como privadas, que estén autorizadas por el Estado y demás, compiten entre ellas para atraer alumnos. Entonces, eso lo que produce es que haya competencia, la competencia siempre mejora la calidad, se abren nuevas escuelas especializadas en una u otra cosa, ¿no? Hay mucho más control de los padres sobre la calidad de lo producido, porque si no, si se lo sacan y lo llevan a otro lado. Es un sistema que ha dado muchos resultados, que le quita poder a los gremios, en definitiva, que habría que empezar a implementarlo esto. Yo hice un proyecto ahí, un preproyecto, no lo terminé de presentar, pero lo empecé a discutir con mucha gente del sistema educativo y con muchos, digamos, políticos y demás, y acá hay una gran hipocresía, Ulises, porque fíjate vos, todos cuando vos le hablas de esto te dicen, no, eso es inaplicable, lo ven como algo, digamos, que no sería bueno, porque ellos hablan de que no habría igualdad de oportunidades, cuando es todo lo contrario, porque la escuela pública está destruida, los chicos han tenido en los últimos años 180 días, han perdido de clase, digamos, la escuela pública está en un estado calamitoso. Y esto es lo que le permitiría a una, digamos, persona con pocos recursos tener un vale e ir a una escuela privada, por ejemplo, o elegir la escuela, ¿no? Lo cual es completamente distinto a lo que ellos dicen de que no habría igualdad de oportunidades. Te da más libertad y te da más igualdad de oportunidades. Pero fíjate vos que muchos de los políticos que niegan este sistema o que no creen o que no quieren que este sistema se aplique, mandan a su vez a sus chicos a la escuela privada, en definitiva. Es decir, digamos, reniegan de este sistema, pero mandan a sus hijos a las escuelas privadas, o sea, le impiden al resto de la gente elegir, que son justamente los que tienen menos recursos. Pero bueno, me parece que esto habría que discutirlo. Yo si vuelvo de alguna manera a la función pública, me parece que esto hay que ponerlo sobre la mesa, porque el sistema público argentino de educativo está colapsado, digamos, no da respuestas, los chicos pierden horas y horas de clases, los docentes tienen un ausentismo enorme que no se ve en la actividad privada, digamos, hay muchas deficiencias y está cooptado todo el sistema por los gremios, en definitiva, con lo cual de ahí no puede salir nada bueno, y lo estamos viendo, los resultados se están viendo en las pruebas internacionales. Argentina hace 15 años estaba número 1 en Latinoamérica en las pruebas PISA y hoy está número 9, décimo, digamos. O sea, es un escándalo lo que está sucediendo. En la escuela, en todas las PISA a nivel internacional estamos número 66, cuando hay 68 participantes. Es decir, la calidad de la escuela pública argentina es un escándalo desde donde se lo mire. O sea, hay que hacer un cambio acá. Y esto de los vouchers, a mí me parece que digamos que se ha probado, como te dije, en varios países, en Chile mismo, ha dado resultados, es un golpe muy fuerte a la burocracia, en definitiva, y a la burocracia sindical, y me parece que habría que, por lo menos, promover una idea distinta, porque esto, digamos, lo que piden los docentes siempre es más presupuesto, pero con eso está visto que no se arregla nada. Argentina tiene un presupuesto altísimo en educación, es el 6% de su producto, 6 y pico. Cuando Finlandia, que es el país número 1 en resultados educativos, tiene el 7, digamos. O sea, no pasa por seguir financiando y seguir malgastando recursos en la educación. Hay que hacer un cambio de sistema. Y este sistema de los vouchers es algo novedoso, revolucionario, que terminaría, digamos, de un plumazo con el poder de los gremios y le devolvería a los padres, digamos, competencias que hoy han perdido, ¿no? Los padres no pueden elegir a los docentes, no pueden elegir la escuela prácticamente, los que van a la escuela pública, ¿no? Ellos están condenados, en definitiva. Así que me parece que habría que probarlo esto. Además, peco de ignorante en esta pregunta que te voy a hacer, pero obviamente yo veo de esta forma que aparte se saca cierto marxismo cultural dentro de lo que es la educación secundaria, primaria y lo que viene con la totalitaria ideología de género, y a su vez genera una autonomía parental para que los padres puedan decidir qué educación darles a sus hijos. Obviamente da mucha libertad. Ahora, en las universidades, donde, por ejemplo, la Universidad Nacional de Mar del Plata, y seguramente lo sabrás bien, y tanto después también la UBA, y hay demás universidades, tu experiencia, y además bueno, que conoces mucho el tema del sistema de vouchers, ¿qué medidas se podría tomar, o ya sea como comienzo, o como también una solución definitiva para poder sacar lo que es la política y el izquierdismo que está metido tanto en las universidades públicas? Está metido, no, es claro, está bien la aclaración, está metido en la universidad pública y en la escuela pública, en la escuela secundaria pública también, porque hay mucha política ahí. Pero fíjate lo que está sucediendo, la deserción
¿no? Que se está produciendo de la escuela pública a la privada. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. En Capital el 50% de los chicos ya va a escuelas privadas o parroquiales, que son más baratas, ¿no? ¿Por qué? Porque la escuela pública enseña mal, porque los docentes faltan. A nivel universitario pasa un poco también lo que vos decís. Por ahí hay diferentes cátedras, uno por ahí puede elegir una cátedra u otra, por ahí hay diferencias. No todos los docentes son iguales, pero sí, está súper politizada. Pero hay que decir las cosas como son, ¿no? La universidad pública en Argentina es una estrategia de la clase media para autofinanciarse en desmedro de los pobres. La universidad pública no excede en los pobres. Es un privilegio de las clases medias. Por eso cada vez que nosotros hemos propuesto, yo cuando hacía política universitaria proponía exámenes de ingreso y proponía algún tipo de arancelamiento, porque es un escándalo. Hay padres que llevan a los chicos a la escuela privada que pagan 30 o 40 lucas por mes y después van a la universidad pública y van gratis, ¿no? Cuando podrían pagar algo. Por lo menos para hacer un sistema de becas para ayudar a los que no pueden pagar. Pero ni siquiera eso hace. Pero el sistema de la universidad pública argentina es un gran negocio de la clase media. Sirve para la clase media, no sirve para los pobres. Hay encuestas, digamos, hay estudios que solamente el 3 o el 4%. Por eso cuando Vidal dijo una vez que la universidad pública accedían los más ricos, tenía razón ahí. Digamos, a la universidad pública no van los pobres, hay un 3 o 4%. Porque no es gratis. Es gratis, digamos, la matrícula, pero después tenés que comprar los libros, tenés que hacer una serie de gastos, ¿no? Un montón de gastos, que como tampoco hay becas, entonces lo que habría que hacer es una especie de arancelamiento, que los que pueden paguen, ¿no? Porque nada es gratis, como dijo alguna vez Milton Friedman, ningún almuerzo es gratis, entonces que le paguen, digamos, a los chicos que no pueden continuar la universidad. Esa es un poco la idea, ¿no? Y después hay que promover cátedras, multiplicidad de cátedras, de que haya concursos transparentes, que muchas veces no hay en la universidad pública, más concursos. Hay, digamos, cátedras que no tienen concurso hace 10, 15 años, bueno, eso hay que promoverlo también. Y el problema ahí del izquierdismo en las universidades es un problema que hay izquierdismo ya en la escuela pública, ¿no? Y los centros de formación docente también están muy tamizados o muy digamos, muy politizados, ¿no? Entonces de ahí vienen después los docentes, que son los que bajan línea. Es un problema, pero no es un problema argentino solamente, esto es un problema que está pasando en todo el mundo. Hay que dar la batalla cultural, ¿eh? La forma digamos, de neutralizar eso es dar una batalla cultural. Ellos entendieron a Gramsci, cuando Gramsci dijo, mira, llegar por medios revolucionarios es muy difícil, hay que hacer la revolución en los medios de comunicación y en las aulas y en la familia. Bueno, ellos lo han comprendido y hace 70 años que están dando esa batalla, pero el centro, la derecha, digamos, ha defeccionado lamentablemente de esa batalla, ¿no? Y hay que volver a darla, justamente, porque si no, todo el esquema de producción de sentido, que son, digamos, los valores, y que se transmiten, claro, en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, y en entidades intermedias se los dejaste a la izquierda, y ellos son los que están cooptando el sentido de lo que está pasando en el mundo, y eso es un gran error, porque después eso te produce un montón de efectos a nivel económico, a nivel social y demás, ¿no? Los políticos que tenemos son que salen de ahí, en definitiva, ¿no? La clase dirigencial es la que sale de estas universidades, de estas escuelas, y hacerle entender después las ideas de la libertad, las ideas de Milton Friedman, las ideas de Hayek o de Mises, ¿no? Es mucho más difícil, no están permeados al reconocimiento de nuevas ideas, lamentablemente, y por eso tenemos la dirigencia, no la dirigencia política, toda la dirigencia, de todo tipo, empresarial, sindical, de la AFA, la iglesia, en todos lados pasa lo mismo. Entonces queda una batalla cultural muy profunda. Además, justamente, vos me decías de la batalla cultural, y uno que, bueno, te ha seguido o se investiga un poco, vos lo venís haciendo desde hace tiempo, ya sea desde la política, o también desde charlas y demás, porque hay mucha gente que por ahí, o hasta se leían los comentarios que se discutían, que decían, no, porque él fue diputado de Cambiemos, es Lilito. A ver, me gustaría por eso entrar un poco en tu historia, de que cuentes, que bueno, uno lo sabe y demás, pero que vos mismo cuentes cómo iniciaste con un partido liberal, que fue lo primero que hiciste, y después de ahí, que eran 4 gatos locos, y claro, ahora hay un montón y demás, pero
pero que para que cuentes un poco cómo te iniciaste. No, mira, yo empecé dando la batalla cultural, como dijiste vos, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, ahí milité y formé parte y fui dirigente también de la UPAU, que era Unión para la Apertura Universitaria, que era una agrupación liberal en su momento, muy fuerte, en la última época del alfonsinismo, donde estaba pasando algo parecido a lo que pasa ahora, ¿no? Había una cosmovisión de izquierda, un presidente que ahora se lo reevaluará, pero era un presidente de izquierda, de centro izquierda, con ideas muy obsoletas, digamos, era un hombre que hacía hincapié en la República, en la Constitución, pero sus ideas económicas eran realmente, digamos, soviéticas, ¿no? Y por eso el país metió el radicalismo en la Internacional Socialista. Claro. Pero aparte, digamos, nos llevó a una hiperinflación, fue un desastre económicamente y a nivel cultural también, ¿no? Y entonces ahí dejó un espacio muy grande para el crecimiento en las universidades nacionales, en todas, se dio un boom de las ideas liberales que se corporizó a través de esta agrupación, de la cual yo formé parte y fui uno de los fundadores acá en Mar del Plata, y durante el tiempo de la universidad milité ahí. Y después, cuando ya me quedaban pocos años de la facultad, tuve un programa de televisión que lo conducía y lo producía yo, que justamente se llamaba Apertura Universitaria. Duró como 8 años, ¿no? Y ahí bajaba mucha línea y traté de hacer este trabajo del que hablábamos recién Está en YouTube. de la batalla cultural. Hice un montón de programas, y eran programas obviamente con nuestro pensamiento, con nuestros valores, ¿no? Pero bueno, eso fue una etapa. Después, cuando me recibí, me puse a trabajar, y al poco tiempo, cuando explotó el país en el 2001, nos volvimos a juntar con estos antiguos camaradas de militancia de UPAU, y justo apareció Recrear, que era el partido de López Murphy, en el 2002, un partido liberal, digamos. También tenía cierto componente de radicalismo, pero un radicalismo más moderado, y había mucha gente independiente, muchos liberales como yo, que veían con estupor que aparecían, viste, todos estos peronismos, viste, 3 peronismos había y demás, y formamos Recrear acá en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Duró un tiempo, hicimos una buena elección en el 2003, después digamos, se fue diluyendo, Macri no acompañó en el 2007 la candidatura de López Murphy. Después Recrear se terminó fusionando con el PRO, yo ahí me abrí y me fui a la coalición cívica, ¿no? Estuve un tiempo en la coalición cívica, fui candidato a concejal, y después fui diputado por Cambiemos, ¿no? En 2015-2019. La coalición cívica era un mundo aparte, porque había, ella, digamos, Lilita Carrió en el año 2009 hizo una apertura hacia el liberalismo, dejó un poco las ideas que traía, digamos, de la futura, de la primigenia conformación de lo que era el ARI, se abrió, hizo la coalición cívica, pero muchos sectores liberales. Yo entré ahí, digamos, tuve libertad absoluta para ejercer mi mandato de diputado, jamás tuve ningún problema con eso. Fíjate, como decíamos hoy, ¿no? La mayoría de mis proyectos eran para bajar impuestos, para desregular la economía, el caso de Uber, el caso de las farmacias y muchos más, para privatizar, como te decía, el caso de Río Santiago. Todos mis proyectos fueron en ese sentido, y jamás tuve ningún problema, porque había un sector ahí muy liberal que apoyaba mis propuestas. Pero esas propuestas no tenían eco después a nivel de Cambiemos, porque, vuelvo a repetir, Cambiemos fue un mix, ¿no? Se quedó en una etapa, digamos, de tratar de ordenar algunas cuestiones, pero le faltó audacia a Cambiemos, ¿no? Para hacer esas reformas estructurales que hacían falta. Esto, digamos, también afectado o de alguna forma condicionado por esta estructura de Cambiemos, que era muy, muy heterogénea, porque había gente del PRO, Cambiemos, el PRO no tiene ideología, digamos. Uno, cuando habla con alguien del PRO, la ideología del PRO es arreglar los problemas de la gente, se basa en eso, digamos, no hay una ideología, no hay una conformación ideológica, un convencimiento. Sí, y digamos, saltar el bache, ¿no? ¿Cuál es el problema de la gente? Lo resolvemos. ¿Y cuál es la ideología? Que no importa, digamos, no es así, digamos. Si vos no tenés una gran convicción sobre lo que hay que hacer, llega un punto que te recibís tantas presiones que te empezás a dudar y no haces nada, que fue lo que pasó. El PRO era eso, el PRO no tenía una dirigencia muy formada ideológicamente. Después el radicalismo, la gran mayoría, el 90% del radicalismo, suscribía las ideas de Alfonsín, o de Ricardito Alfonsín, con lo cual te daba una señal muy mala de que era una socialdemocracia, y había que convivir con eso. En la coalición cívica había un sector más liberal, que estaba yo, y otro sector que también era socialdemócrata. Era una conjunción muy difícil de llevar adelante, ¿no? Se conformó, Cambiemos, para sacar al kirchnerismo,
En eso fue efectivo, hubo 2 elecciones que se ganaron muy bien, fue una coalición exitosa en el plano electoral. En el plano legislativo se conformó algo más o menos sustentable, pero faltó un poco más de audacia para enfrentar estos temas tabú o estas, como te decía recién, estos sindicalistas o los piqueteros, ¿no? Ahí faltó mucha audacia, mucha decisión. Y no se dio, Ulises, volviendo, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? A lo que hablamos hace unos minutos atrás, no se dio la batalla cultural. Cambiemos desertó, defeccionó de su misión histórica de dar esa batalla cultural. Uno seguía viendo las mismas ridiculeces en Paca Paca, y Bonafini seguía teniendo el mismo programa de televisión que nos puteaba a todo el mundo durante el sábado a la mañana, y se perdió la oportunidad de bajar línea, ¿no? Que es lo que tiene que hacer también, digamos, no el gobierno, pero digamos, si vos tenés cuadros en cada uno de los lugares, dejar tu impronta, en definitiva, y marcar una línea de lo que hay que hacer. No todo da lo mismo, ¿no? Porque vos ves que el kirchnerismo no lo hace, el peronismo tampoco. Hay que bajar una línea muy clara de lo que vos querés hacer y hay que ir preparando el terreno también, ¿no? Y eso faltaron muchas espadas dentro de Cambiemos que dieran esas batallas, no había espadas en definitiva. Si vos querés cambiar las leyes laborales, tirarlas a la basura, pelearte con los gremios, con los sindicatos, hacer una reforma impositiva para bajar impuestos, achicar el Estado, una reforma previsional profunda, eso hay que salir a pelearlo, a explicarlo y hay que nutrirlo antes con una batalla cultural, ¿viste? Hay que ir preparando a la gente. Eso no se hizo. No se hizo. Si vos te acordás, lo hizo Menem de alguna manera con Neustadt y con 4 o 5 periodistas que lo fueron preparando al terreno. Pero ni siquiera se dio ahora esto. Y por eso sucedió un punto donde nos topamos contra una pared, digamos, no se podía avanzar más. Si uno hubiese preparado, la mentalidad de la gente para hacer ese cambio, pero no se hizo, y por eso, de alguna manera, encontró su límite, Cambiemos. Yo creo que hay que darla, esta batalla que vos estás dando es muy buena, Ulises, y hay mucha gente que está acompañando, hay gente que está haciendo lo mismo a través de las redes. Hay que darla porque la política es un epifenómeno de la lucha cultural, en definitiva. Todo lo que nosotros estamos haciendo acá empieza a permear en la cabeza de la gente, empieza a cambiar conceptos, ¿no? Y eso en algún momento se va a traducir en otra conformación electoral y política. Pero nosotros tenemos que preparar ese camino. Es que, bueno, yo quería que encima también expliques todo esto, lo que vos has hecho, porque la gente por ahí tiene poca memoria o demás, investiga poco, porque literalmente si uno ve los programas que hiciste, cómo empezaste, es solamente investigar un poco y ver que siempre tuviste el mismo discurso, que no es que, o sea, que lo que hablan y demás, porque literalmente, creo que hasta lo he dicho en las redes, lo he dejado en claro y con mucha otra gente, de que es un ejemplo lo que has hecho, también como legislador, de decir, bueno, a ver, yo estoy parado para representar a esta gente, desde cuando que nos quisieron imponer en la provincia de Buenos Aires, a que decir que eran 30.000 los desaparecidos, vos te pusiste y dijiste, no vamos a estar con esta mentira, a ver, basta de la mafia de los taxistas, tenemos la oportunidad de Uber, y etcétera, y así se fue siguiendo, y siempre tuviste la misma línea, y no hay que hablar por hablar, Yo creo que una vez lo dije y lo puse en Twitter, Castelo no es Lilito, es castelista, o sea, y tiene sus ideas y está parado, así como vos podés tener diferencias ideológicas con algún espectro liberal dentro del mismo, Milei es Milei, Esper es Esper, y vos también estás ahí y tenés tu idea, y creo que la gente tiene que entenderlo y tiene que abrir un poco los ojos en ese panorama. Mira, yo ahí, Ulises, interpreté, por ahí la interpretación que hice yo, no sé si será del todo correcta, pero yo me paré en un lugar, en el 2015, donde yo interpreté que la gente quería un cambio, pero que no era solamente sacar al kirchnerismo. Yo creo que la gente votó ahí un cambio en muchos sentidos, que yo interpreté que hacían falta, que incluso el discurso velado y a veces no tan velado de algunos dirigentes de Cambiemos iban por ese camino, ¿no? Hacer esas reformas que toda la política habla pero nadie quiere afrontar. Y a mí me parece que la ciudadanía nos dio un voto, digamos, para llevar a cabo esas reformas, y que el 2017 volvió a ratificar eso. Yo me quedé con ese sector de la ciudadanía que quería un cambio más estructural, más profundo, y yo traté de representar a esa gente con todos mis proyectos. Y cuando vino la ley de los 30.000 desaparecidos, también me trajo problemas con mi bloque, obviamente, porque se votó por unanimidad en el Senado y en el diputados fueron 91-1 la votación. Sí, verdad. Yo traté de hacerles entender, digamos, a mis
no a los peronistas, pero sí a los de mi bloque, que eso no se podía acompañar eso, ¿no? Porque era una violación de la libertad de expresión, porque restringe el estudio futuro de la historia, porque tiene un montón de problemas que no se pueden avanzar sobre eso. Fíjate vos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nadie puede decir que sea neoliberal ni nada por el estilo, Exacto. a los 4 meses de dictada esa ley, dijo que era una ley con muchos problemas, que rozaba la inconstitucionalidad, que violaba la libertad de expresión. La misma CIDH dijo eso, ¿no? Y otro proyecto que también me trajo un montón de problemas, que iba en contra de lo que nosotros hacíamos hincapié en el mérito, incluso cuando lo escucha uno a Macri o a los dirigentes de Cambiemos, hablan del mérito, cosa que al kirchnerismo le da urticaria, ¿no? Pero digamos, era un valor nuestro el mérito, la meritocracia en definitiva. Y a mí me parecía esta ley, que yo también voté en contra todos los diputados y senadores, que es la ley de paridad de género. Exacto. La ley de paridad de género, me parece, te lo digo, pero te lo enmarco así y te lo voy a repetir y lo repito cada vez que puedo, es una de las 4 o 5 peores leyes de la democracia. Es algo estrafalario, algo que es un escándalo que está produciendo un montón de problemas y que va a traer más problemas, porque ingresan a los lugares de poder, diputados, senadores, concejales, consejeros, no los mejores, lo cual sería un producto del mérito. Entran ahí por tener determinado sexo. A veces perjudican a las mujeres, pero a veces perjudican a los hombres también. Es decir, entran no los mejores, o los más capacitados, los más competentes, o los más preparados, sino entran los que tienen el sexo requerido para el lugar de la lista que se necesite en un determinado lugar. Hay veces que joden a las mujeres, hay veces que joden a los tipos, ¿no? Y eso ha sido terrible. Esto está produciendo efectos pésimos y lo va a seguir produciendo. Y fíjate vos, ¿no? Yo digo, ¿qué votó la gente? ¿Votó mérito? Bueno, entonces no podemos apoyar esto. Y yo voté en contra, y también me trajo un montón de problemas. Bueno, esto me parece que es un poco lo que dibuja lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Que yo estaba siendo leal con mis votantes, con el electorado que a mí me puso de diputado, en definitiva. Más allá de que yo sea más o menos Lilito o más o menos Cambiemos. Yo interpreté que la gente votaba un cambio, que votaba ciertos valores y que no podíamos votar a favor de violar la libertad de expresión o a favor de algo que no es el mérito, en definitiva, ¿no? Que votamos por sexo, por el sexo le toca a cada uno, es una locura esto. Pero bueno, Cambiemos se quedó un poco ahí, creo que me parece que los que defraudaron a sus votantes en alguna manera fueron algunos dirigentes de Cambiemos. El caso de la provincia de Buenos Aires es claro, ¿no? Porque estas 2 leyes que se votaron fueron de la provincia de Buenos Aires y contaron con el aval de la gobernadora. Increíble, la verdad, es bueno escucharte, Castelo, no tenés pelos en la lengua, no los pierdas tampoco, y nada, la verdad que agradecerte por haberme dado la entrevista, la verdad que bueno, espero que como lo dije muchas veces, como le digo a todos los que los entrevisto, porque la verdad que es el espectro que yo creo que representa la mayoría silenciosa, puedas estar de precandidato, estés ahí dando la lucha, y además por la experiencia y porque los papiros demuestran de que estás capacitado y que sabés a dónde va el aire de la gente. Y la verdad que nada, agradecerte de serio por haber dado la entrevista, y no te quiero quitar más tiempo, que sé que tienes una agenda chica así, y así todo te hiciste un lugar para la nota. No, gracias a vos. Gracias a vos por la entrevista y gracias a los oyentes y demás. Después lo subimos a las redes y tratamos de que lo vea la máxima cantidad de gente posible, porque me parece, vuelvo a repetir, sirve la batalla cultural, hay que darla todos los días, porque no podemos estar quietos, porque del otro lado se mueven por intereses propios, se mueven porque están bancados económicamente, porque hay organizaciones internacionales atrás que requieren eso, y nosotros estamos muy solos acá, digamos, ¿no? Estamos dando la batalla cultural, cada uno por su lado, de forma muy atomizada. Desde afuera, encima. Claro, por eso, entonces tenemos que darla todos los días, y no hay que cejar en esfuerzos y seguir dando en todos los medios que podamos cada uno de nosotros. Dale, Guille, y sí, esto ahora va a estar subido a YouTube para que la gente lo pueda ver, se va también a subir a las redes sociales de Facebook y demás. Ahí me mandó un abrazo muy fuerte Lucho Bugalio, ahí es el diputado de la coalición cívica, justamente, exacto, muy amigo mío, que ahora está también peleando por las ideas de la libertad. Yo lo respeto mucho porque tiene ideas, es un liberal de pura cepa y está dando una batalla como en su momento di yo, así que ahí le mando un abrazo. Por favor, decirle
que va a tener bastante, le van a pegar bastante, porque a vos te pegaron bastante los medios, la verdad. Te llamaban para pegarte a cada rato, nada más. Sí, sí. Pero bueno, hay que poner la cara. Para eso estamos. Te mando un abrazo Gracias, gigante, Ulises. Guille. Te mando un abrazo Dale, gigante gracias. y muchísima suerte. Abrazo. Gracias, gracias. Un abrazo fuerte. Chau, chau.